Ok, nuevamente buenas tardes para el registro. Espero que todos hayan tenido un buen fin de semana. Hola. Hola Jennifer, y que estén prestos, prestas para iniciar esta semana. Bueno, que ya inicié ayer, pero por lo menos nuestra semana de estudios. ¿Cómo estuvo la prueba? ¿Cómo les fue? Me costó, profe, me Sí, costó. sí, estuvo Sí. compleja. No A sé mí si me fue seré, bien, no sé si profe. seré yo, profesor, pero creo que soy más concreta con las preguntas, entonces las sobreanalizo mucho. Pero eso es parte Ah, de mi mío, de mi persona. ya, ok. Alicia, A mí me fue bien. Súper. maravilloso. Bueno, espero que a todos les haya ido bien también, que hayan sacado la calificación que esperaban, y los que no, bueno, viene otra prueba el jueves, así que ahí pueden repuntar también. A mí también me fue bien. Maravilloso, maravilloso. ¿Algo que quieran agregar antes de comenzar? ¿Algún comentario? ¿Alguna solicitud? ¿Alguna queja? Profe, yo me di cuenta que en las pruebas habían dos preguntas. Las dos primeras preguntas eran como de la materia anterior. Sí, ¿Ya? también me di cuenta de eso, sí, tienes Es razón. verdad, sí. Y la prueba siguiente, la prueba anterior, la otra también había una pregunta de la materia anterior. ¿Ya? Por si acaso, para que igual, como uno dice, estudiar de tanto a tanto, y si esas se pueden, entonces que lo repiten las preguntas anteriores. Voy a informar de eso ahora. Sí, eran las mismas preguntas. Ya, bueno, voy a informar de eso, ¿ya? Recuerden que las pruebas están ya confeccionadas y ahí, como les comenté, yo no tengo nada que ver, no las redacto, nada. Así que voy a informar de eso. Ahora, como también lo señalaban, por lo menos mis profesores en la universidad, materia pasada, materia aprendida. Así que no es por justificar, pero si una pregunta de materia pasada, se supone que deberían recordarse por si acaso, ¿ya? Pero de todas maneras voy a informar de eso. ¿Ya? No sé cómo será el sistema que tienen respecto a las preguntas, si en las pruebas incluyen alguna pregunta de materias pasadas, ¿ya? No lo sé, vuelvo a repetir, pero voy a consultar, ¿ok? Eso podría comentarles. ¿Algo más que quieran señalar? Bueno, lo que yo puedo señalar es que la prueba estuvo bien, bien específica en todo y fueron preguntas alternativas y de verdadero y falso como se estaba acostumbrado antiguamente. Pero en sí estuvo bien, bien sencilla, si no era tan compleja. Algunas palabras cambiaban solamente como para que nosotros dudáramos. Eran Claro, solamente palabras, nada más que eso. sí. Pero solamente modificar la palabra y uno entendía. Ya, súper. Sí, recuerden que, bueno, en derecho siempre se estila lo mismo, porque recuerden ustedes que una palabra, una coma, etcétera, cambia todo el sentido de la frase y cambia todo. Entonces, evidentemente, puede ocurrir que cambien una palabra para ver si leen, si comprenden la pregunta, etcétera. Bien, para que también ustedes se acostumbren a cuidar el tema de las palabras, ¿ya? Y de los signos de puntuación también, etcétera, de la regla ortográfica. Bien, vamos entonces, si es que ya no hay nada más que señalar, vamos Eh, primero a... una cosa, profesor,
Sí, Aquí no es igual que matemáticas, cuando dicen el orden de los factores no altera el producto. Aquí sí una coma altera el producto. en derecho sí. Una coma altera el producto y puede, bueno, y de hecho cambia todo el Y sentido. queda la grande en tribunales. Sí, sí, así es. Y queda la grande. Ya, hoy día comenzamos con el módulo 3. Este módulo son 6 clases. Hoy día nos corresponde ver instrumentos públicos y compraventa hasta documentos anexos. El jueves terminamos de revisar lo que es compraventa y viene la prueba. Próximo martes, testamento, cláusulas prohibidas en una escritura pública. Próximo jueves, mandatos, protocolización de instrumentos y posteriormente prueba. Luego, el lunes subsiguiente, autorización de firma de un instrumento privado hasta término de contrato de arriendo o arrendamiento. Y luego el jueves son finiquitos y terminar el módulo 3 con posterioridad prueba. Bien, ese es el itinerario de este módulo 3 que tenemos que comenzar a revisar hoy. Bien, por lo tanto, vamos a partir con este de instrumentos públicos y compraventa hasta documentos anexos. Entiendo que ustedes ya descargaron el, el manual, Sí, lo tenemos. así que vamos con el contenido. Entonces hoy día comenzamos con instrumentos públicos y llegamos a prox hasta requisitos que debe tener una escritura pública según lo establecido en el COT. Para el jueves ya terminar con estructura de una escritura pública y compra-venta. Bien, por lo tanto las 8, más o menos 8 primeras páginas es lo que tenemos que ver esta semana. Partimos con instrumentos públicos. Nosotros ya hemos hablado en varias clases sobre los instrumentos públicos y por lo tanto esta semana nos abocamos a específicamente revisar este tipo de documentación. Los instrumentos públicos son otorgados con las formalidades establecidas por la ley, en presencia de un oficial o funcionario público a quien la ley le confiere la facultad de autorizar y que hace en plena fe sin necesidad de posteriores pruebas o verificación. Estos instrumentos públicos, como ya también lo habíamos conversado anteriormente, tienen formalidades, tienen solemnidades establecidas por la ley para cada tipo de instrumento público. Nosotros hablamos de instrumentos públicos, estamos hablando de todos los ¿No se tipos escucha? distintos de instrumentos. ¿Quién no escucha? ¿Me escuchan? Es que se había parado, ahora sí. Ah, ya. Entonces les estaba comentando que cuando nosotros hablamos de instrumentos públicos, hablamos de la generalidad de las distintas formas y tipos que existen de instrumentos públicos. Ahora, los instrumentos públicos se otorgan ante un oficial o ante un funcionario público dependiendo del tipo de instrumento público de que se trate. No es lo mismo otorgar una escritura pública que otorgar un finiquito, ¿bien? O que otorgar algún otro tipo de instrumento público, como un mandato, un poder, etcétera. Bien, cada uno, vuelvo a repetir, tiene su propia formalidad, su propia solemnidad y se presenta también ante quien determine la ley. Independiente de quién o ante quién se presente, siempre que sea aquel señalado por la ley, hacen plena fe, sin necesidad de posteriores pruebas o verificaciones, porque estos funcionarios, ya sea un oficial o cualquier otro funcionario público,
cumple las funciones o hace las veces de un ministro de fe. Recordar que el ministro de fe hace plena fe, valga la redundancia, de lo que él firma. ¿Bien? Por lo tanto, no se requiere de una prueba posterior o una verificación para determinar que ese documento es fidedigno, es válido. La finalidad de presentarlo o la finalidad de otorgarlo ante un funcionario público, ante un oficial o ante quien la ley designe, es para acreditar la existencia del hecho o el acto que se plasma o que contiene el instrumento público. ¿Cuáles son los requisitos básicos generales de un instrumento público? Debe ser autorizado por un funcionario público actuando en tal carácter. En este caso, será funcionario público aquel que la ley ha investido de tal característica como funcionario público, o ante un oficial también que hace las veces de funcionario público. ¿Está en el baño? Y que está autorizado por la ley para oficiar como ministro de fe. Que el funcionario sea competente en cuanto a la materia a que el instrumento se refiere y en cuanto al lugar o territorio en que lo autoriza. Esto también es bastante importante, porque solamente el documento va a ser plena fe o plena prueba si es otorgado ante funcionario competente. Bien, y será funcionario competente primero aquel que la ley señala o designa como tal y que además tenga jurisdicción dentro del territorio o lugar que la ley establece. Recuerden cuando nosotros conversamos respecto de los documentos otorgados en notaría. No es lo mismo otorgar una escritura pública de compraventa de una propiedad en Santiago y otorgarla en Viña del Mar, o en Arica, o en Punta Arenas. ¿Bien? No tendría validez, o mucha validez, si es que esa escritura no contempla la frase sacramental, que ya también les había comentado, y de paso por esta. Recuerden que cuando se otorga un instrumento público fuera de la región o fuera de la comuna donde la persona vive o la ley autoriza a esa notaría, entonces debe llevar o contener esta frase sacramental y de paso por esta. Porque indica, como en su momento también se lo señalé, indica que la persona no vive en esa comuna, pero que está de paso por esa comuna para otorgar la escritura pública. El otro requisito es que el instrumento se otorgue con las formalidades que señala la ley. En este caso, entonces, vuelvo a reiterar, cada instrumento público contiene o debe contener las solemnidades propias que la ley indica para ese instrumento público. ¿Se comprende hasta ahí? ¿Algún comentario? ¿Consulta? No, Ok, Connie, gracias. Bien, comenzamos a ver entonces los instrumentos públicos. A ver algunos. Recuerden que nos vemos todos, pero solo los más importantes. Comenzamos con la escritura pública. De acuerdo al artículo 403 del COT, escritura pública es el instrumento público o auténtico otorgado con las solemnidades que fija la ley, por el competente notario e incorporado en su protocolo o registro
público. El artículo 403 del COD entonces nos entrega este concepto de escritura pública, la cual indica que es un instrumento público. Al ser un instrumento público, tal como lo habíamos hablado, se debe otorgar con las solemnidades que establece la ley. El funcionario competente para autorizar este instrumento público, para que sea auténtico, para que se entienda que es auténtico, que es fidedigno, es el notario. No existe otro funcionario que pueda conferir o autorizar una escritura pública. Porque además, otro requisito también que establece la ley, y que esto es una obligación para el notario, es incorporarlo en el protocolo o registro público, en el libro de escrituras públicas, en definitiva, que tiene el notario en su notaría. Recordar que cuando se incorpora al protocolo o al registro público, se hace por estricto orden cronológico. Una vez que es firmado, es autorizado por el notario. Pero previo a eso, esta escritura pública contiene una tramitación. ¿Bien? Debe ser incorporado o debe ser enviado a matricería. ¿Bien? Debe ser revisado por el funcionario de la notaría, al cual o se le lleva por escrito, o hoy día se le envía por correo, para que éste le dé la estructura propia de la notaría y revise si contiene los requisitos mínimos establecidos por la ley para esa escritura. Debe revisar también que los montos correspondan, que los deslindes correspondan, etc. ¿Bien? Por lo tanto, la escritura pública, previa a su firma, debe ser revisada. En algunas notarías, esta escritura no la revisa el mismo funcionario que redacta, sino que un funcionario parte, que es quien se encarga de la lectura y corrección de las escrituras públicas, sobre todo las escrituras de compraventa, las escrituras de liquidación de sociedad, las escrituras de liquidación de sociedad conyugal, ¿bien? En definitiva, escrituras públicas que, por un lado, tienen las complejidades en cuanto a que se debe señalar el bien, los bienes, los montos, las características, pero también lo que es la división de patrimonios o división de dineros, en caso, por ejemplo, de la liquidación de sociedad conyugal, la formación de las hijuelas propias del marido, de la mujer, cuando hablamos de liquidación de sociedad conyugal. ¿Bien? Por lo tanto, tiene que revisarse esos datos, tiene que revisarse también si en el caso de la liquidación de sociedad conyugal existen, eh, existen patrimonios reservados, si existen recompensas que se deben entregar los cónyuges o los cónyuges a la sociedad, etc. Bien. Una vez que está revisado esto, entonces se firma. ¿Bien? Se firma y se le entrega con posterioridad al notario para que éste firme la escritura. Lo que correspondería es que el notario leyera la escritura, pero sabemos que los notarios deben firmar muchos documentos dentro del día, por lo tanto, por esto es que se le entrega la lectura y la revisión a un funcionario encargado de esa área. ¿Bien? Y que en definitiva es el que se va a ir especializando en la lectura de estos documentos y que con posterioridad va a entregar el visto bueno o va a señalar se debe modificar esto o tal cláusula, etc. ¿Bien? Entonces ahí el funcionario llamará al abogado para decirle, mira,
hay que modificar esto, hay que corregir esto, hay que aclarar esto. Una vez que se realice esa corrección o aclaración, se vuelve a enviar, se vuelve a revisar para verificar que se ha cumplido con eso y si está todo ok, entonces se da el pase para que las partes firmen la escritura. ¿Queda claro esto? ¿O hay dudas o comentarios? Profe, cuando una escritura es rectificada, ¿se escribe al lado la rectificación de la escritura? ¿O se hace una escritura nueva y esa se borra, se rompe? Depende. Si no se ha firmado aún, no hay problema, se corrige, se cambia, se modifica. Si ya se firmó No y, se puede hacer nada. y, por ejemplo, en el conservador de bienes raíces la rechazan porque hay que corregir, hay que complementar, se debe realizar ya sea una escritura nueva o también una minuta. Y eso lo va a indicar el mismo funcionario del conservador de bienes raíces, qué es lo más óptimo y qué es lo más rápido o qué es lo que corresponde. Minuta o nueva escritura. Pero esa Ah, nueva ya, ya. escritura es rectificatoria, o sea, no hay que hacer todo de nuevo, sino que se tiene que rectificar lo que se indica por el funcionario. Por eso, pero la rectificación va puesta al lado, porque no se puede hacer un rayón y, no sé, pues la No, dirección estaba mal y le borran los números y le ponen, no, tiene que ponerla al lado de la escritura anotado la rectificación, ¿o no? no, es una escritura nueva. Cuando hay que rectificar, es una escritura nueva. En los márgenes, cuando hablamos de inscripción de un bien raíz en el conservador de bienes raíces, en los márgenes solamente se puede inscribir lo que la ley autoriza, ¿bien? O lo que el tribunal autoriza. Por ejemplo, una posesión efectiva, un testamento, un embargo, una compraventa, ¿bien? En las compraventas siempre se debe indicar si existe o no existe un título anterior. El título anterior es la escritura anterior que da base para redactar la nueva escritura, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo que rectificar, no es que se escriba al lado, se debe incorporar una nueva escritura, ¿bien? Mm. Y si el tribunal ordena la rectificación, además de esa escritura, ahí sí se escribe al margen. Pero si el tribunal no ha señalado nada, se incorpora esa nueva escritura acompañando la original. Ah, profe, ¿y una consulta, se demora mucho una escritura? Depende. ¿Depende De- de que es una casa o un terreno o depende de las cláusulas que tenga? depende si el cliente entrega todos los documentos, entrega toda la información. Depende también de la cantidad de bienes que se desean heredar o se quieren vender, ¿ya? Depende también de las cláusulas que se quieran incorporar en la escritura, depende de varias cosas, pero ¿Qué se pone al margen? al margen se anota lo ordenado por el tribunal, ya sea, por ejemplo, bueno, las posesiones efectivas ya no, a no ser que sean testadas, en las intestadas, y a no ser que esas intestadas no tengan ningún problema, son otorgadas por el registro civil. Por lo tanto, el registro civil también indicará si se ha otorgado o no la posesión efectiva, y esa misma posesión efectiva entonces se subinscribe en el conservador. Los embargos también se subinscriben al margen, las liquidaciones, otras compraventas, bien, entre otras cosas. Entonces les estaba comentando, sí, de cuánto se demora una escritura. Con todos los antecedentes, podría ser unos dos días. ¿Ya? Si faltan antecedentes, Mm. ahí hay que esperar a que lleguen los antecedentes. Pero, por lo menos yo me demoro entre 1 o 2 días en redactar una escritura con todos los antecedentes, ¿ya? Con todas las cláusulas que quieren, etcétera. Con todos Pero los del Linder también. todo, con todo, ¿Con con todo? todo, con todo unos 2 días más o menos, ¿ya? Y después viene la revisión, obviamente, y ahí
Si se requiere algún cambio, bueno, un día más. Si no se requiere ningún cambio, ya estaríamos listos para ir a firmar. Por lo tanto, eh, Profe, una pregunta. una escritura de compra-venta podría pues, estar terminándola o sacándola en una semana, más o menos, dependiendo de. Profe, una Sí, pregunta. Eh, ¿Qué pasa si, por ejemplo, firman la promesa de compra de que sí van a comprar y después una de las dos partes se echa para atrás y no hay ningún cheque en garantía dejado en la notaría, con instrucciones notariales, no hay nada? cheque en garantía generalmente ya no se está usando, pero sí lo que, lo que se establece o lo que se incorpora en la escritura, hoy en día, por lo menos yo lo hago así, es una cláusula penal. La cláusula penal indica que en caso que alguna de las partes, ya sea comprador o vendedor, se retracte de la firma del contrato de compra-venta, entonces esa cláusula penal va a servir de indemnización de perjuicios a cualquiera de las partes. Y es un monto, ¿bien? Que, Es el dependiendo del monto de la compra, efectivamente puede ser un 10%, puede ser un poco más, un poco menos, pero va por ahí, ¿ya? Pero eso para hacerla válida hay que ir al tribunal, inscribir la demanda. No, no. ¿Cómo se puede hacer válido? Una vez que se firma la escritura de promesa, si no se cumple, bueno, se supone que tendría que la persona pagar. Ahora, si no quiere pagar, sí hay que presentar una demanda de incumplimiento de contrato, etcétera, ante los tribunales. Pero se supone que debería. Pero esa eh, promesa de compraventa tiene que ser pública o puede ser notariada nomás, es con pública, timbre no, simple. pública, pública, O sea, escritura pública. pública. Sí, Si no es tiene que ser. pública no pasa nada. No, no, porque ahí se muere mucho más porque hay que iniciar una gestión de reconocimiento de firma y ahí se demora un poco más. María, Profesor, con, sí, con una consulta, eh, por ejemplo, si uno tiene una escritura con cesión de derechos, ¿qué pasa si hay una persona que regulariza, pero en realidad se tomó más terreno del que debió haberse tomado? ¿Qué pasa bu- con eso? ¿Cómo se puede rectificar? ¿O se tiene que hacer una nota al margen? ¿O ahí hay que demandar literalmente? si ya se han fijado los deslindes, Sí, porque lo hizo a través de bienes nacionales. ya si ya están fijados los deslindes y la persona toma más de lo que corresponde, ¿Mm? eh, primero hay que señalarle a la persona que tiene más terreno de lo que le correspondía y que evidentemente de acuerdo a los planos tiene que retroceder o dejar libre ese espacio, ya volver a los deslindes que le corresponden. Si la persona no quiere rectificar, entonces se inicia una gestión judicial en No sede demanda, civil. ¿Sí? no demanda civil. Pero mi pregunta es, si por ejemplo esos documentos, cuando uno los hace por bienes nacionales, uno tiene que entregarle la compra, po, y la compra de ese terreno sale con los del Linda, entonces es como raro que se tomen más atribuciones si en el documento sale lo que le corresponde. O bienes nacionales no se meten en eso. ¿Qué No, sabe usted, profe? no. Si bien es nacional lo que va a hacer es declarar que esa propiedad es de la persona que lo está solicitando, nada más. Evidentemente, en la resolución debe indicar cuáles son los deslindes de la propiedad. Por lo tanto, si la persona se tomó más terreno del que corresponde, eso es ¿Mm? una gestión judicial. Sí, y por ejemplo, uno podría tomarse o solicitar un rol, pero como con varios subterrenos. Por ejemplo, esta persona tenía una parte de 16 partes, una, y su señora tenía dos, y en resumidas cuentas él se tomó tres,
pero no sale ningún documento de que la persona le haya vendido a su esposo. Entonces nos queda la duda. Lo que pasa es que la compraventa de bienes raíces y en general las compraventas entre cónyuges no separados a perpetuidad es ilegal, por lo tanto no correspondería, no podría Es haberlo hecho. ilegal eso. ¿Es ilegal? Entonces, ¿cómo podría él afirmar que tomó su parte más la de la señora? Separación, pues uno tiene separación de bienes o separación total. Mm, Si está ya. casado, si están Si están casados, casados no hay nada que hacer. le corresponde, dependiendo si es sociedad conyugal, le ¿Mm? corresponde de pleno derecho a la administración. Por lo tanto, podría administrar Ah, los dos terrenos. ya, Ahora, si están separados ya. totalmente de bienes o con participación en los gananciales, ¿Mm? ahí no podría administrar. En este caso, solamente la administración, no es que el terreno de la mujer sea de él, a no ser que la mujer, o sea, el cónyuge o la cónyuge ¿Mm? hubiese fallecido y que por herencia Le él queda al marido. hubiera, claro, hubiera pasado a ser dueño de. Pero que Pero si hubiese aunque, sido así, hubiese, ¿Mm? hubiese tramitado también ese mismo documento o la compraventa de su señora junto con la de él por bienes nacionales, ¿cierto? pero es que si la No señora se necesariamente. muere, automáticamente él queda con el 70%, si es que no tiene, él queda con el 50% más el 25% de él, si es que no ¿Mm? tienen hijos. Ahora, si tienen hijos, o sea, si no tienen hijos, él queda con el 100% en su totalidad si están casados. Sí, sí, Depende te también. entiendo. Claro, Depe- porque, bueno, al menos yo que soy casada por el civil, eso sale en la libreta de matrimonio. No, pero ellos están cansados y ella está viva. Pero voy al hecho que ambos dos dentro del terreno tienen tres porciones de las acciones, a eso me refiero. Pero cuando él se tomó las tres, ¿cierto? De manera personal, pero en el documento que acreditó con bienes nacionales solamente acreditó su parte. Entonces, si hubiese sido así, hubiese tenido que acreditar su escritura pública más la escritura pública de la señora, ¿cierto? Pero es que, a ver, no entiendo por qué por bienes nacionales. Porque son sesiones de derecho, profesor. ¿Mm? Entonces, como son sesiones de derecho, la están pasando como loteo irregular y por prescripción, por más de 5 o 10 años. Ah, ya, ok. 5 años. 5 años. Entonces 5 años. lo pasaron, pero la documentación que presentó este caballero fue su escritura de compra y venta, Ujú. donde él adquiere solamente una acción. Lo que pasa es que, Y a la ver, señora yo tiene creo que, dos. claro, pero es que no es que quizás él haya tomado las tres partes las ¿Mm? tres porciones, sino que simplemente al estar casado, ¿cierto?, con la persona, con la mujer, ¿Mm? y para a lo mejor establecer los deslindes, simplemente Ya. se tomó las tres porciones, que es lo que correspondería lógicamente. No voy a hacer una separación. No, esto es tuyo, esto es de mi cónyuge y esto es mío. O sea, mientras no exista separación, ya sea por medio de un divorcio, ¿cierto? O de una nulidad, lo lógico es que las tres porciones estén todas unidas, ¿ya? Ahora, en cuanto a la regularización por bienes nacionales, claro, le corresponde solamente realizar a él la regularización de su parte y a su cónyuge la regularización de su parte, que es un tema administrativo y es distinto a lo que es la realidad. No sé si me explico. No, sí lo entendí, profesor. Lo que pasa es ¿Ya? que en ese sentido, él solamente acreditó su parte Sí, ante bienes nacionales, sí. pero pasó el predio o el pedazo como en tres partes. Entonces resulta que al sacar cierto el certificado de vigencia de la propiedad, eh, sale que se hizo un rol aparte o subrol, ¿cierto? Pero la señora todavía sigue constando con los accionistas que quedan en la otra parte. No sé si me di a entender bien. Él ya sacó su subrol, pero la señora, De su porción. claro, de esta porción que digo yo que sacó de una, sacó tres, pero su señora sigue constando junto con todos los demás que tienen las demás acciones que quedan pendientes. Pero Entonces, ¿cómo se podría revisar eso, profesor? en Sacando ese, un certificado de vigencia de la propiedad de él.
pero es que en ese documento que usted me señala, ¿incluye las dos porciones de su cónyuge? Es que no especifica. Entonces hay que revisar la documentación primero. La Mm. tengo, toda la documentación, pero no especifica. Él solamente especifica, ¿cierto? Que se va a tomar, por ejemplo, 1000 metros cuadrados, pero haciendo revisión de su compra y venta, él solamente tiene 500 metros cuadrados. Entonces hay que impugnarlo, Ya, porque ya. estaría inscribiendo más de lo que le corresponde. Eso hay que Claro, impugnarlo. por eso le pregunté por el tema que Gladys, igual gracias por comentar, del tema de que a lo mejor pudieron haberlo hecho por un tema de que estaban casados y él accedió a tomar los tres terrenos. Claro, es que lo que pasa es que también cuando uno está casado, bueno, le pasó a mi mamá ahora, si ponte tú, una persona vende una propiedad o algo así, ¿Mm? tiene que firmar los dos, tanto el marido como la señora, porque están casados legalmente. Y si no está el marido, no, por ejemplo, en este caso el que le sucedió a mi mamá, su marido no estaba presente en el momento de que tuvieron que ir a firmar y lo tuvieron que esperar, porque ella no pudo firmar si no firmaba su marido también. Que las leyes han Ya cambiado te harto entiendo. en realidad ahora. Sí, no, sí, cambiaron harto sobre el tema de la regularización con estos loteos brujos, pero me quedó en realidad esa como gran duda con el tema de la transparencia, porque nosotros solicitamos la transparencia, ¿cierto? Bienes nacionales, y Bienes Nacionales nos envió la documentación, pero no nos mandó la carpeta completa. Entonces, ahí me quedaron mi resguardo, en realidad, como mis dudas de cómo se hizo ese proceso porque más encima fue en pandemia. Entonces, Yo partiría como que eso revisando, fue regularización. partiría revisando la documentación, María, para ver si se debe Ya, impugnar o no. Eso sería lo básico. ya, profesor, gracias. Ok, ya. No obstante, las escrituras públicas son instrumentos públicos porque se otorgan por un notario y con las solemnidades que la ley establece. Se incorporan o agregan en el libro denominado Registro de Escrituras Públicas y toman un número de repertorio. El repertorio es el libro en que se individualizan todos los documentos otorgados en la notaría en orden correlativo. Este número identifica la escritura y se indica en la primera parte de la escritura. Bien, entonces, acá tenemos que una escritura pública es un instrumento público porque se otorga ante un notario y porque se cumplen con las solemnidades que la ley establece. Luego de eso, se debe incorporar en el registro de escrituras públicas, ¿bien? Y toma un número de repertorio. El repertorio es el número que tiene esa escritura dentro del libro de registro de escrituras públicas. Todas las escrituras públicas tienen un número de repertorio. Cuando nosotros revisamos una escritura, inmediatamente donde se indica rep, número tanto, ese es el número de repertorio. En el recreo voy a buscar si tengo Es alguna como, escritura con profesor, repertorio. ¿Mm? profesor, disculpe, es como el Sí, RUC en la parte de abogado, cuando uno revisa. sí, sería como el root de la escritura. Ya, pero este es Sí. el número de inscripción, exactamente. No, yo me refería al RUC, cuando uno revisa un caso judicial, una cosa así. Sí, también. También, Sí. por eso les comento, es el número. Es como el folio, una cosa así. Exactamente, es el número que tiene esa escritura dentro del libro. Mm. Por eso les comentaba que en el recreo voy a buscar a ver si tengo alguna escritura con número de repertorio, para que la vean, si es que alguno no la ha visto o no ha visto esto. Tipos de escrituras públicas. Tenemos escritura de compraventa, de mutuo, de arrendamiento, de hipoteca, de permuta, de transacción. Tenemos de novación, de leasing, de rectificación o aclaración.
Requisitos que debe tener una escritura pública según lo establecido en el COT. Los Profe, requisitos, sí, Alicia. disculpe que aquí yo no entiendo qué la escritura pública, el mutuo, ¿qué significa mutuo? Y lo otro, la innovación, ¿a qué significa eso? ¿A qué escrituras son esas? Ya, el mutuo es un tipo de compraventa de bienes raíces. ¿Ya? Ya. Cuando en algunas escrituras, cuando usted compra con crédito hipotecario, en algunas aparece mutuo hipotecario. ¿Bien? Ah, ya. Entonces, es una forma de compra de bienes raíces que establece el sistema de mutuo. ¿Ya? Ya. Y la novación es una escritura en la cual se cambia el deudor por otro o la deuda por otro tipo de deuda. La novación, en definitiva, Mm, es cambio de. Eso significa novación, cambio de. Y puede ser, como les comentaba recién, cambio de deudor. Es decir, por ejemplo, Alicia es la deudora de X cantidad de dinero. ¿Bien? Y Alicia mm, no puede pagar eso y, por ejemplo, le solicita a María que se haga cargo de la deuda y después entre Alicia y María se arreglan. Son amigas, son parientes, etc. Entonces, la escritura de innovación va a indicar que el deudor original era Alicia, pero que con acuerdo del acreedor, el deudor cambia y de ahora en adelante es María la deuda. Es Ah, es ¿Bien? como es como cuando, ¿Perdón? no, es parecido a un aval. No, no es un profe, es aval. como cuando se renegocia como el crédito hipotecario y se le transfiere a la otra persona con las mismas condiciones que ella compró en el año anterior, ¿o no? Claro, si nosotros cambiamos el deudor de A por B, Es ahí que, tendríamos innovación. ¿Ya? Porque es que, el aval no es, ¿mm? no puede existir innovación con el aval, ¿bien? Porque en este caso el aval lo único que viene es asegurar el pago de, no se transforma en deudor, a no ser que el aval, con posterioridad en una escritura de novación, ¿cierto? Se cambie por el deudor original a nuevo deudor. ¿Bien? Por eso le digo que el aval en No esencia es así no como es. que no. Y el Claro, mutuo porque que si yo era, dejo de pagar y el aval me cubre y él paga la deuda, a eso me refería. Pero va, pero va a seguir Me parece. siendo aval porque no, no existe un nombramiento, ¿ya? No existe Mm, un nombramiento de cambio de deudor. No sé si me explico, ya, sí, 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 sí entendí. ¿ya? Sí. Ujú. Ya, y también puede existir cambio de deuda, ¿bien? No sé, por ejemplo, debo 5 millones de pesos, ¿bien? Y voy a cambiar la deuda, ya no van a ser 5 millones de pesos, sino que con a ver, la innovación siempre debe ser de acuerdo entre el acreedor y el deudor, ¿ya? Siempre. Entonces, vamos a cambiar el tipo de deuda, ya no son 5 millones, sino que ya va a ser un vehículo que cueste más o menos 5 millones de pesos, ¿bien? Entonces, no tengo que pagar dinero, sino que tengo que pagar con un bien. ¿Me explico? Sí, sí, Ya, como darlo como medio pago, una cosa así. exactamente. Es una modificación en la esa sería forma como de la deuda. la No, permuta o Es no. como no el es cambalache. permuta. No, no es mutua, no es permuta. ¿Bien? Porque en la permuta yo cambio una cosa por otra, pero aquí no existe una deuda. Yo tengo un kilo de papa y se lo cambio por, no sé, por un jamón serrano. Aquí hay un cambio solamente, nada más. Ya, esa es la permuta. Mm, Cambio una cosa por otra. No hay deuda, no hay acreedor, no hay deudor en el futuro, ¿bien? Sino que simplemente hay
un intercambio de productos o un intercambio de bienes. Ya. Profe, ¿y la rectificación y aclaración, eso estamos hablando de la rectificación de la escritura y aclaración Es, de la escritura? Cuando se exactamente, aclara. Ah, ya, exactamente. Escritura pública ya, de eso sí vi. rectificación o aclaración para el caso que se requiera sobre todo, la compraventa de bienes inmuebles. Ya. ¿Y el mutuo que era, profe? El mutuo, perdón, el mutuo es un contrato también, ¿ya? En el cual el acreedor presta una cierta cantidad de dinero y en este caso se transforma en mutuante y el deudor se transforma en el mutuario. Y este es el que está obligado después a pagar ese préstamo. Por eso les comentaba del el mutuo hipotecario, ¿bien? Que es un préstamo de dinero con hipoteca. Es decir, la obligación que tiene el mutuario de pagar la deuda se asegura con la hipoteca del bien raíz. Mm, ¿Se comprende mejor ahí o no? ya, sí, Y me eso quedó es claro. como cuando se están yendo como a remate en las propiedades. No, es solamente para la compra-venta, no es para el remate. Ya. Ya. ¿Bien? Ujú. Ya. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta, comentario? ¿Algo que no quede claro? Profe, disculpe que le pregunte, es que a mí me había quedado una duda cuando usted me habló de de la escritura que supuestamente la rectificación no se ponía al lado. Le digo porque mi mamá fuimos a rectificar la escritura porque estaba mal entre los parámetros, o sea, las tomadas del terreno y la dirección. Salía como con dos direcciones la escritura. Entonces, ellos rectificaron y le pusieron la rectificación al lado de las medidas. Por eso le pregunta al margen. ¿Quién lo colocó en el conservador? Conservador, sí. Fuimos de conservador, después lo mandaron a obra y de obra rectificaron y lo mandaron otra vez al conservador y ahí le rectificaron y le pusieron, le corrigieron la dirección y le corrigieron ¿cómo se llama? Los parámetros, o sea, cuánto medía el terreno y esas cosas. Los Las de medía, la cabida. los del linde y todo. Claro, se la Ujú. pusieron al lado, al lado, sí, claro, obvio que con la letra de ellos, pero al ladito. Al Por eso margen le de preguntaba al que, margen de la escritura original. sí, Ujú. por eso le preguntaba. Y como usted dijo que solamente con un juicio o algo se podía Por orden pero del nosotros no tribunal, llegamos a juicio, sí. por orden del tribunal, no es Claro. que no es por juicio, si ahí el tribunal se puede presentar la solicitud del tribunal ordenado, ¿ya? Ah, ya, No es solamente por juicio, ya, ¿ya? Ahora, ya, profe. eh, como nosotros habíamos visto, no sé si lo vi con ustedes, respecto del conservador, el conservador tiene ciertas facultades también que están otorgadas por la ley. Y una de ellas es anotar al margen lo que el tribunal ordene o lo que corresponda, ¿ya? Porque también cuando nosotros Ah, compramos o vendemos una propiedad, la nueva escritura se anota también al margen de la escritura anterior o si existe una división o una venta de derechos, también se anota al margen de la escritura original. Y entonces ahí son, ya. está dentro de las facultades que la ley establece para el conservador de bienes raíces. Ah, ya, listo. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta?
Ya. Requisitos entonces que debe tener una escritura pública según lo establecido en el COT. Esto está regulado entre los artículos 404 a 406. El artículo 404 señala que las escrituras públicas deben escribirse en idioma castellano y estilo claro y preciso, y en ellas no podrán emplearse abreviaturas, cifras ni otros signos que los caracteres de uso corriente, ni contener espacios en blanco. Podrán emplearse también palabras de otro idioma que sean generalmente usadas o como término de una determinada ciencia o arte. El notario deberá inutilizar con su firma y sello el reverso no escrito de las hojas en que se contenga una escritura pública o de sus copias. Entonces, uno de los primeros requisitos para otorgar escritura es que debe ser en idioma castellano, en estilo claro y preciso. ¿Bien? No puede ser en otro idioma, si no es el castellano, salvo que una determinada ciencia o arte utilice una palabra en otro idioma. En esos casos, entonces, sí se podrá utilizar palabras en otro idioma, pero en general la escritura debe ser redactada en idioma castellano. Estilo claro y preciso significa que debe ser fácil o en general debe ser de lectura fácil o de fácil comprensión para cualquier persona. Por lo tanto, no utilizar términos rebuscados o términos que solamente conocen ciertas personas, sino que se entienda por todos. Bien, no se pueden emplear abreviaturas. Es decir, aquí la escritura no puede indicar, por ejemplo, ESC-PUB por escritura pública. Debe señalar escritura pública. No puede contener cifras, es decir, no puede contener números. Por eso es que todo lo que es en número debe ser escrito con palabras. De ahí que entonces ustedes ven que, por ejemplo, el número de la cédula de identidad es con palabras y no con números, porque la escritura no puede contener cifras, tampoco otros signos que los caracteres de uso corriente. ¿Bien? Entonces no podemos escribir con signos una palabra porque tiene que ser los de uso corriente. Felipe, Tampoco se pueden escribir el día, el mes y el año con números. nada, Lo nada que con es números. esto, profesor, esto que dice aquí, generalmente usadas como término de una determinada DO 2611-1982, eso es Esa es como, la publicación, Diario Oficial del 26 del sí, 11 de profesor, 1982. desde esa fecha está estipulado eso, ¿no es cierto? Exactamente. Ya, entonces todo lo que es números, todo lo que uno coloque en la escritura tiene que ir solamente escrito en palabras Solo en palabras, nada más. y que sea legible. O sea, y cuando dice la abreviatura tampoco podemos colocar RGUA por Rancagua. Nada. Tenemos No que pueden. escribir completo, una cosa así. Así es, así es. No pueden existir Ok, abreviaturas. y ni enmiendas tampoco. Nada, 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 nada. Ya. Ok, Y en profesor. relación al otro idioma que puede aparecer, algún ejemplo de palabras en otro idioma que aparezcan en una escritura. Por ejemplo, que la escritura indique eh, um, Penthouse. puede ser penthouse, bien, en vez de, no sé, un casa X, bien. O lo otro que es, bueno, closet en vez de armario, por ejemplo, ¿ya? Ahora, O si eso puede se decir, como, utilizan, perdón, Felipe, pueden colocar algunos que pueden colocar placar, y es lo mismo que closet. También se puede ocupar si fuera una, o claro, no. si es parte y si es utilizado en la ciencia o arte, sí se puede, Ya. O sea, ¿ya? pueden ocuparse como
especie de sinónimos Claro, para en algunas especificar. cosas, no en todo, Claro, para no, no, especificar, no no en todo, todo. no todo, solamente para especificar. Bien, y cuando se use esa palabra, generalmente o como término de una ciencia o arte. Solo en esos casos. Si no, tenemos que cumplir con las reglas del idioma castellano. Profe, una consulta, ¿y las medidas también van con palabras? Porque yo las veo con números. ¿Cuáles medidas? En la escritura dice de Linda tal metro, con el pasaje tanto, y su Todo, Linda es de 300, de 200 todo, por 300 y así. todo debe ser con palabras, Mm, de acuerdo a lo que señala el artículo 404. Pero ya. es que Sí, a porque lo mejor a veces tiene la números. gente confunde que cuando está en la escritura pública también va como un mapita y en el mapita aparece con números. Claro, y la escritura misma tiene que ir con Mm, letras. Ya si aparece un Sí, anexo, se puede ir con números, si no hay ningún problema. Pero la escritura misma, el cuerpo de la escritura debe ser todo con letras. con letras. ya. Tampoco Mm, puede contener la escritura qué espacios en raro. blanco. Ya no pueden quedar espacios en blanco más allá de lo que corresponde para la separación entre una palabra y otra. Bien, pero por ejemplo, entre una Mm, palabra y otra no puede existir, no sé, un espacio de 1 centímetro, o una línea, o un renglón completo. No puede. Bien, tal como se escribe normalmente, es los espacios que corresponden, los espacios en blanco, para, vuelvo a repetir, saber que estamos hablando de una palabra y otra. ¿Ok? Sea, ¿se utiliza el punto aparte o el punto seguido? Es que tampoco existe en definitiva punto aparte. Ya. ¿Ya? El punto aparte se entiende como término de, por ejemplo, una cláusula y comienza otra, pero el comienzo de esta otra también es seguida de ese punto aparte. ¿Ya? Ya. Por lo tanto, no vamos a ver estos puntos aparte, de cambio de reglones o cambio de párrafo, etcétera. Va todo junto. Por eso les comento, te lo recreo, voy a buscar una escritura para que la podamos revisar. ¿Ya? Y Ok. otra cosa importante es que el notario debe inutilizar con su firma y sello el reverso de cada una de las páginas de las hojas que queden en blanco. ¿Bien? Debe señalar, bueno, y se timbra, y que dice página inutilizada. ¿Bien? Muchas veces llega una línea diagonal, ¿bien? De ángulo a ángulo de la hoja con la firma y el sello del notario. ¿Bien? Como una especie de cheque. Claro, y esto es para dejar inutilizada esa página o esa plana para evitar que en esa plana se escriba alguna otra cosa. ¿Bien? Entonces, cuando parece que está inutilizada, esa no se puede utilizar. ¿Bien? ¿Alguna otra consulta, comentario? O sea, profesor, que la escritura se escribe así como casi correlativamente, Debe ser escrita de principio, correlativamente, Felipe. de principio a fin. Así es, Porque debe lo ser que así. preguntaba Jessica por los puntos aparte sería como término de la escritura pública y tendríamos que empezar con otro tema. Y al escribirla correlativamente no nos daría pie para eso. Claro, por eso que Por eso, por eso que están las cláusulas. Ahí estamos hablando podemos hablar de temas distintos, pero va todo sí, eh, seguido. ¿Ya? sí. No hay separaciones como, por O ejemplo, sea, en un libro cualquiera o en una escritura cualquiera. se ocupa como, se ocupa acá el idioma castellano, pero no las reglas ortográficas del idioma castellano. Sí se ocupan, lo único que no se ocupa es el punto aparte, o Ya, este cambio de párrafo. Eso es lo ya, único que no porque se el punto ocupa. aparte sería como el punto final. O sea, el punto aparte es que se cambia de párrafo. No se cambia de párrafo. Ya.
O sea, ocuparíamos la sangría y todo ese cuento antes de empezar la conversación. Así O es. sea, el escrito, perdón. Sí, Ya. Ok. ya. 8:10, vamos a recreo, ¿les parece? Sí, ok. ¿Hasta qué hora? Antes de revisar la escritura, vamos a terminar de ver estos dos artículos que nos faltan, porque ya con eso completaríamos lo que corresponde ver por hoy. Entonces habíamos señalado que el artículo 404 del COD establecía o establece que las escrituras deben escribirse en idioma castellano, en estilo claro y preciso, no pueden emplearse abreviaturas, cifras u otros signos que los de uso corriente, no deben contener espacios en blanco, y el notario debe inutilizar con su firma y sello el reverso no escrito de las hojas en que se contenga una escritura pública o de sus copias. Luego, el artículo 405 señala, que las escrituras públicas deberán otorgarse ante notario y podrán ser extendidas, mecanografiadas o a través de documento electrónico para el otorgamiento de las escrituras a que hace referencia el artículo 497 del CPC o en otra forma de que leyes especiales autorizan. Deberán indicar el lugar y fecha de su otorgamiento, la individualización del notario autorizante, el nombre de los comparecientes con expresión de su nacionalidad, estado civil, profesión, domicilio y cédula de identidad, salvo en caso de extranjeros y chilenos radicados en el extranjero, quienes podrán acreditar su identidad con el pasaporte o con el documento de identificación con que se les permitió el ingreso al país. Además, el notario, al autorizar la escritura, indicará, artículo 1a, el número de notación que tenga en el repertorio, la que se hará el día en que sea firmada por el primero de los otorgantes. El reglamento fijará la forma y además b, características que deben tener los originales de escritura pública y sus copias. Por su parte, el artículo 406 señala que las escrituras serán rubricadas y selladas en todas sus fojas por el notario, conforme lo señala la Ley 18.181. Carecerá de valor el retiro unilateral de la firma estampada en el instrumento si éste ya lo hubiera escrito otro de los otorgantes. Es decir, una vez que la escritura se firma, ya no se puede retirar la firma, salvo en el caso que quien firma primero y nadie ha firmado quiera retirar la firma, lo puede hacer. Pero si ya el otro poderdante u otros poderdantes firman, ya no se puede retirar la firma. Felipe, Profesor, ¿se dio cuenta de algo? Que ¿de al qué? momento de usted leer el artículo 405 era ¿Mm? como la forma de la escritura pública, como lo iba leyendo. ¿Sí? Sí, porque eso es como, así es el estilo, pues. Así debe ser, Ahí está sí. como una práctica de estilo de ese. Exactamente, así debe ser. Ese es el estilo que debe tener la escritura y que lo vamos a ver en la escritura que les voy a mostrar. Profe, una consulta. Alicia, ¿Qué significa mecanografiadas? tipeada. Tipeada en Escrito a una ¿A qué mano, refiere eso? máquina, o máquina de no, escribir, máquina de escribir. tipo a Ah, mano, pues. No ah, no es que por- que lo hagan en Excel, lo impriman o ponte tú en el computador y lo impriman, es escrito a máquina o a mano. A ¿O máquina, no, ah, profe? Una cosa porque a A mano así. sería, máquina, a máquina, porque a mano manuscrito. sería manuscrito. Claro, entonces sería mm, a máquina de escribir como antiguamente. Así es, así Ok. es. ¿Todavía se hace? En algunas partes yo creo que deberá hacerse todavía, O pero dactilografiado hoy, también. hoy, hoy día no lo sé. Porque como uno envía la escritura o el proyecto de escritura por correo. Entonces, no. Ahora, mecanografiar siempre uno va a tener que mecanografiar, si en el computador también uno lo hace cuando teclea. Sí. Es como Mm, antiguamente la máquina de escribir se llamaba dactilografía, Exactamente. dactilografiar.
Y tipear Ujú. es con signos, para que lo tengan en presente. Ya. Gracias, Gracias, Felipe. Felipe. De María. nada. María. Bien. Vamos con 10 características de una escritura pública, de acuerdo con el COT, artículos 404 y 405. Este es un punteo entonces que ustedes pueden también y que repásenlo, tenganlo presente, que puede aparecer como pregunta en la prueba. Entonces debe ser en idioma castellano. Debe tener una redacción clara y precisa. La escritura debe estar libre de abreviaturas, cifras o signos confusos. Debe carecer de espacios en blanco. Puede tener términos en otros idiomas, dependiendo si es de uso común o de acuerdo a la arte o ciencia eh, que lo represente. Debe tener la firma del notario al reverso. Recuerden que al reverso debe señalar que queda inutilizada, se debe firmar y también debe sellarse por el notario. Puede ser escrita a mano o impreso. Ahora, eso que sea escrita a mano, difícil, bien, que hoy día sea. Hoy Bien, en día es una difícil. escritura, claro, una escritura es difícil. Antiguamente sí, he leído varias escrituras que escritas a mano, ¿ya? Pero es bastante difícil en algunos casos la lectura de esa escritura. Debe aportar los datos sobre fecha, lugar y notario otorgante. Cada compareciente debe estar identificado y debe contener el número del repertorio notarial. Es un punteo, ¿cierto? Una lista de chequeo que ustedes pueden tener presente respecto de las escrituras. María. Profe, perdón, ahora sí, lo que pasa que en el artículo CEL, cuando dice las escrituras serán rubricadas y selladas en todas sus hojas por el notario, se refiere, por ejemplo, cuando ponen el timbre en la punta, por ejemplo, de la página 2 y 3. ¿A eso Así se es, refiere? Ah, ya. así es. Todas las escrituras tienen que ir con timbre y firma del notario. Todas las Yo hojas. creo que, como dice aquí, serán rubricadas. Firmada. ¿Se refiere a eso? La Cuando rúbrica es se la junta, firma. por ejemplo, la punta de la página 2 con la página 3 y entre las dos hacen el sello completo. Sí, y en cada página también. Pero la rúbrica es la firma. Ya, ya eso es lo que ¿Eso quería saber. también tiene que ir en cada página? En cada página. Y pensar, profesor, que antes la palabra rúbrica la ocupaban así como un término tan poco coloquial que lo comparaban, que es lo mismo, como colocar la mosca, una cosa así, lo tomaban así, y es una Claro, palabra del idioma castellano. claro. Que en realidad, claro, cuando señalan ahí, poner la mosca, es la rúbrica. ¿Sí? Se imagina, dijera, artículo 406, las escrituras serán poner la Mosqueada. mosca Mosqueada. mosqueada y sellada en todas sus hojas. Ya, les voy a mostrar primero una escritura y después les voy a mostrar cómo aparecería en el conservador de bienes raíces. Este es un modelo de escritura pública, escritura de compraventa de un bien raíz. ¿Ya? Eh, Repertorio, número. A veces este repertorio número aparece más abajo, eso va a depender del estilo de notaría. Y OT, en algunas escrituras aparece OT es orden de trabajo. Eso es una nomenclatura interna que tienen las notarías. ¿Bien? Entonces, contrato de compraventa, se señala de quién a quién, lugar en que se extiende la escritura, fecha, fíjense que es con letras, tanto el día como el año, la individualización del notario, bien, la dirección de la notaría, fíjense que también la dirección, los números van en letras. Luego, la individualización de las partes, nombre, nacionalidad, estado civil, profesión o oficio, cédula de identidad, tal como se indicó
en el artículo 405. ¿Bien? Y aquí está también con letras. Domicilio, con letras. La individualización de la otra parte. Y aquí debería ser, a ver, claro, aquí podría ser aparte, ¿cierto? Después de los dos puntos, por lo general uno pasa a un siguiente párrafo, pero ustedes ven que acá está seguido. ¿Bien? En la primera cláusula se individualiza la propiedad. ¿Bien? Y aquí está la individualización de la propiedad, señala que es dueña de, ahí está la dirección en letras que corresponde al sitio, bla, 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 de la comuna, de la región, la cabida, y ahí está en letras. Y después los deslindes, al norte, con lote número 5, 9. Si ustedes ven, está todo con letras. Se Sí, indica los también, números también van con letras. así es, se indica también cómo lo adquirió la vendedora o el vendedor. ¿Bien? Lo adquirió por, y ahí aparece cesión de derecho hereditario. Puede ser por Profe, una sucesión, consulta, por testamento, por compraventa, cons- etcétera. Gladys, consulta, pero si yo quiero hacerlo, bueno, yo lo hice por venta ficticia legalmente no y le tuve que existe eso, poner, por Gladys. ejemplo, no, sí sé que no existe, pero fue me lo cedieron a mí. Una Y cesión como de no era derecho. como con plata, ¿Mm? nosotros le pusimos, no sé, a PP 10 millones de pesos, pero no era en realidad la cantidad de plata, no era nada en realidad, Sí, porque me cedieron los derechos a mí. en esos casos, por ejemplo, que también lo he hecho montones de veces, las compraventas ficticias que señala usted, que como conversamos la clase pasada, en realidad no existe, pero entre poner o señalar cesión de derechos que debo pagar el impuesto, ¿bien? Eh, compraventa, ¿ya? Y vuelvo a decir, lo que yo hago es que tomo el avalúo fiscal y, y de la mitad del avalúo fiscal subo un poco más. Mm, Porque si nosotros compramos o vendemos, y sobre todo si vendemos, por debajo de la mitad del avalúo fiscal, hay lesión enorme. Existe lesión enorme, que es un delito civil y que en definitiva, si es alegado por cualquiera de las partes o incluso el mismo notario puede decir esto no se puede firmar porque está bajo o porque no está cumpliendo lo que establece la ley. Entonces tomamos la mitad del avalúo fiscal y le subimos unos cuantos pesos. Ya, por ejemplo, 50.000 es la mitad, le ponemos 51, 55, 60 para que no se note tanto. ¿Ya? Eso es lo que se hace generalmente. Bien, aquí también iría un punto aparte. No me acuerdo quién preguntó delante por esto, pero no se cumple con esa división de la cláusula segunda, iría en otro párrafo, porque recuerden que no puede existir espacios en blanco. De ahí entonces que todo es continuo. Cláusula tercera, porque aquí está hablando de la compraventa, acá se habla o se señala del precio, aquí de la venta de la propiedad, del cuerpo de la propiedad o del cuerpo de la venta, de la entrega, del finiquito, o sea, son temas distintos que normalmente tendrían que ir en párrafos distintos, pero por orden del artículo 404 no pueden existir espacios en blanco. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven, está todo con letras, y los números también en letras, incluso el rol de avalúo fiscal, número, va con letras. ¿Bien? El número del artículo también va con letras. ¿Ok? Este es un modelo tipo de una escritura. Ahora les voy a mostrar
cómo aparecería y cómo queda en el conservador de bienes raíces. Ahí está el repertorio, bien, la notaría, el repertorio, y aquí es donde entonces va timbrado, firmado o rubricado por el notario en cada una de sus páginas u hojas. Bien, ahí también tenemos 30 en letras, perdón. Bien, el rol único tributario también en letras. ¿Arriba de cuántos millones, Aquí profesor, hay que nuevamente pagar tenemos impuestos? perdón, Cuando uno hace cuando uno vende una propiedad, ¿arriba de cuántos millones uno tiene que pagar el impuesto? más o menos arriba de 30 o 50 millones, más o menos, ¿ya? Más o menos. Eso lo va a indicar el formulario, Obviamente que si uno tiene un no abogado, recuerdo el él debe formulario. saber. Sí, claro, por supuesto, ahí se va a indicar, ahí el abogado indica todo, ¿ya? Pero también en el formulario se indica. Ahora, el impuesto que se debe pagar se cobra también dentro de la misma notaría, porque la notaría es la que redacta el formulario de impuestos internos, y ahí entonces inmediatamente se paga en la misma notaría, o por la misma notaría. ¿Y eso lo paga el comprador o el vendedor? Comprador, generalmente. Y digo generalmente porque va a depender de el acuerdo que tengan las partes, comprador y Las vendedor. partes. Exactamente. Lo mismo que, Profesor, ¿Mm? ¿te escuchas? Sí, Los ingresos superiores a 8.266.698 pesos, que equivalen a 3,5 UTA, según el valor de este indicador al 31 de diciembre de 2020. Con eso se paga impuestos a las personas naturales acá en Chile. ¿Mm? Sobre los pero, superiores a 8 millones de pesos. pero eso es el impuesto a las personas. La ley está preguntando por impuesto a la vivienda. Sí, Sí, impuesto a la sí, vivienda. que es distinto. Ya. Bien, entonces, vuelvo a señalar, el notario tiene que timbrar todas las páginas, incluso, discúlpenme un momento, por favor. Gladys, ¿me escucha? Sí, compañero. Ya, mira, dice en la parte de su salud afecto hasta 169.144.585 pesos. Ah, estamos al otro lado. ¿Sí? Y en un 1.042% sobre el avalúo que excede dicho valor. O Ya, sea, Perdón, estamos entonces eso bien quiere solamente decir en que la no tengo que tasa. pagar impuestos. perdón, No, para Felipe, nada. no estaba escuchando. ¿Qué cosa dijo? No, es que él estaba diciendo sobre el avalúo sobre la propiedad, pues. ¿Cuánto es? Entonces acá me parece a mí que el Ejecutivo, en el Decreto Supremo número 437, se fijaron en 0,893% para los bienes raíces con destino habitacional, en la parte de su avalúo afecto hasta 169.144.585 pesos y en un 1.042% sobre el avalúo que excede dicho valor. Eso quiere decir que sobre los 30 millones de pesos no paga impuestos. Así es. Más o Ya, menos, sí, por eso gracias. le decía más o menos era por ahí. Así que, bueno, tendré que pagar impuestos para vender mi propiedad. Pero ojo que si es la primera venta, no. Si se dedica, sí. ¿Sí? Sí, eso también lo señala la ley. O sea, si yo lo vendo por primera vez, no me van a cobrar impuestos. Pero sí, eh, si me dedico a la compra-venta de propiedades.
Ah, claro, pero es que ahí ya estamos Si, hablando de si otra compro y cosa, vendo, po. claro, si compro y Sí, vendo, estamos hablando de como un tipo empresario, pues. exactamente, No, no es algo en particular. claro. Ya. Bueno, entonces, resumiendo, ya ustedes también pudieron apreciar más o menos el modelo, lo que debe contener el modelo, recordar que las escrituras se timbran en cada hoja y se firma en cada hoja por el notario, incluso, como señalaba adelante, no recuerdo quién señalaba que en estas uniones, ¿cierto? Cuando están corcheteadas las hojas, en estas uniones también se timbra generalmente por los notarios, ¿ya? Para asegurar que no se intercambian las hojas o que no se cambian las hojas. Además, todas las hojas en blanco, toda la parte que quede en blanco, de la parte del reverso de la hoja, también se tarja y se señala que esa hoja está inutilizada y se timbra y se firma por el notario ¿Y eso para qué? Por si alguien lo falsifica. para evitar que se incorpore alguna cláusula, para seguridad que, como dice usted, no sea falsificado, porque las escrituras se pueden falsificar. ¿Ya? Yo tomo una escritura y la puedo falsificar, la puedo enmendar y le sobrescribo, etcétera. Todo eso, evidentemente, si no está eh, con la rúbrica del notario, y que en realidad ninguna escritura debería tener ninguna enmendadura, pero puede darse el caso si no está rubricado y salvado por el notario, ya sea en el mismo reglón o al final de la escritura, antes de las firmas, todo eso es falso y por lo tanto estaríamos en presencia de una escritura falsificada o adulterada. Bien, Y aparte, profesor, que ahora existe como el escaneo de las páginas, pueden escanearlo y poder modificar cualquier palabra. Así que así por eso se es, hace más que nada, porque a la persona que va a hacer el trámite se le va a entregar la copia fiel del original y el notario va a tener el original, o sea, como dijo en una primera instancia. así es. Ya, así que, Y todo esto y- tiene, por eso es la solemnidad que se le coloque todos estos timbres, todo los trámites, o sea, las fechas, todo vaya sin enmendadura, con las firmas atrás de la hoja en blanco, es como la solemnidad del notario ante el documento. absolutamente. Y vuelvo a repetir, es una seguridad también, ¿ya? Para evitar estas falsificaciones que se han hecho desde siempre, o sea, no es solamente ahora, bien que podemos agarrar, ¿cierto? Con el PDF, agarramos, escaneamos, que con el PDF podemos modificar, ¿ya? Sí. Sino que esto ha sido desde siempre, siempre se han falsificado escrituras, ¿ya? Y por eso es que hoy día tienen muchas más seguridades, vemos el código QR, vemos el código alfanumérico, el código de barra, etcétera, ¿bien? Y otras cosillas más entre medio que hay también, que hoy día están utilizando las notarías para evitar las Notaría para mayor falsificaciones. seguridad. Exactamente. De repente hay un código QR en una letra. Entre medio de la escritura hay un código QR que solamente la notaría sabe dónde está y en qué letra, y con eso también se puede verificar si la escritura es verdadera o es falsa. O sea, no es solamente lo que Incluso, simplemente vemos, sino que lo que no vemos también ahí hay seguridades. sí, incluso es más, lo que no se puede falsificar es el timbre de agua. También, Que algunos, todo. sí, Todo, Felipe, todo. Por eso que hoy día incluso las notarías, como les comento, están utilizando incorporar este código QR en una letra dentro de de la página de la escritura. como así como el personaje incógnito de la escritura. Exactamente, Aparece ahí. ¿cómo es? Busquen a Willy, ¿dónde está Willy? Una cosa Busquen a así. Willy. Exact- exactamente. Ya Hay no que ve, ya buscarlo con empezamos. lupa. Ya, Ya dejemos se de le, grabar eso, por ya favor. Ah, se les cayó el carnet. ¿Ah? Ay, profe, ¿cómo dice eso? Bueno, María, yo también busqué a Willy en alguna oportunidad, así que No, yo todavía lo sigo buscando, me entretiene. Profe, pero no solamente en la escritura, también en los certificados de título.
También, sí, hoy día está asegurándose todo porque todo se falsifica. Hoy día es muy fácil falsificar todo. Antiguamente era un poco más complejo, pero hoy día con las Pero es que estos tecnologías delincuentes traen toda la po- tecnología de afuera, ¿cómo no nos van a falsificar? podemos, por eso Bueno, falsifican hasta los QR. Sí, bueno. Claro, todo, ¿eh? todo se Bueno, falsifica hoy día, todo se falsifica. Así que por eso le digo, todos los documentos que son originales o que son documentos públicos tienen varias seguridades para evitar esa o para corroborar que el documento no es falso. Bien, estimados, ¿alguna otra duda, pregunta, consulta, comentario? Si no, para dar por terminada nuestra reunión. Entonces, hoy día la clase quedamos Llegamos hasta. Página hasta la 4, 3, página 3. hasta la hasta página la 3. 3. Hasta la Hasta la página página 3. 3. Sí, Y Sí. la prueba del jueves ya. será entonces Hasta hasta las 5. A ver, déjenme revisar la bien. compraventa. Sí, por eso déjenme revisar bien. ¿Hasta qué La página página sería? 5 me parece que es. La página 7 dice documento anexo. Se le escuchó robotizado. Le Que digo la que ley el de documento inteligencia anexo en la artificial. página 7. Mm, Claro. Es la inteligencia artificial de la Gladys. También la hackearon a la Gladys. Puta Gladys. Ni te imaginas. La robó Gladys. Estructura. A ver. Tendríamos el jueves hasta terminar la compraventa. ¿Qué hasta la página como 9, profe? Sí, más ¿La o mitad de la menos. 9? Espérame. ¿Y La mitad de usted la 9, La, cree com- porque que esto empieza testamento. la compraventa hasta las 5, ¿o no? Página 5 dice ahí. Pero eso es un pedacito nomás, Pero Alice. es un pedacito po, completo. Y después viene todo así como enumerado sobre Sí, la compraventa. Claro, hasta antes del testamento. hasta, Y es hasta, hasta la letra B. Claro, Sí. Sería entonces hasta la página. página 9. Comienzo de la página Sí. 9. Sí, 9. ¿Ya? la mitad de la página 9. Sí. Ya, eso nos Hasta ahí va a corresponde ser la ver el prueba. jueves. Testamento no entra. No, Testamento no entra a la prueba. desde No. testamento en No, antes pues, no. No. ahí están diciendo ¿Ya? que hasta la letra B de la página 9. Sí, el comienzo de la página 9. Parece Hasta que ahí la va a ser el inteligencia jueves. artificial es más, Es porfiada. funciona mejor que tú. ¿Cómo estamos Vamos a jueves? trabajar con la inteligencia artificial de la Gladys, no contigo. Ah, tiene ganas de molestarme Felipe hoy día, parece. Te echa de Es que menos, no, Gladys. Es eso. Sí, no, lo sí, que ya me di pasa es que cuenta que me extraña. teníamos ese negocio de que íbamos a hacer del QR, íbamos a falsificar Ah, QR nosotros. Ajá. Yo voy a hacer un QR que llegara a tu cuenta bancaria. Sí, eso. Y ahora que dice el profesor que aparece una letra, no habíamos tomado ese punto, así que Un tip, un tip. jodimos con Un el nuevo tip. negocio. Ese es un tip, exactamente. Ese es un tip. Hay que poner un número, hay que poner un pájaro, un gato, cualquier cosa. Ya, estimado, pues detengo la grabación Ya, profesor, gracias. Que descansen, y chicos.